Well, we got some breaking news and developments in the case involving Melania Trump on one hand and journalist Michael Wolff on the other. In October, Michael Wolff filed first a lawsuit in New York State Supreme Court in Manhattan, trial court level, for a declaratory judgment to cut Melania Trump off at the pass after he received a demand letter. Algunas disputas judiciales no destacan por su gravedad inmediata, sino por la forma en que tensan los mecanismos formales del sistema. A finales de octubre de 2025, un proceso de apariencia civil y alcance limitado comenzó a circular entre los sistemas judiciales estatal y federal de los Estados Unidos, involucrando a la ex primera dama Melania Trump y al escritor Michael Wolff. Inicialmente clasificado como una acción basada en la libertad de expresión y alegaciones de difamación, el caso pronto provocó un tipo específico de fricción entre las esferas institucionales: la disputa de jurisdicción. El demandante presentó la demanda ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, alegando que residía en el Estado y que Melania también lo hacía. La defensa, por su parte, afirmó que la residencia permanente de la ex primera dama se encuentra en Florida, invocando el principio de diversidad de ciudadanía para solicitar el traslado del caso al Tribunal Federal de Distrito del Sur de Nueva York. Aunque la disputa parece técnica, su consecuencia inmediata es la activación de dispositivos legales que pueden desencadenar etapas formales como la presentación de pruebas, la recopilación de registros y declaraciones juradas sobre la vida privada de una figura pública con vínculos directos con el centro del poder político. El impacto del episodio no se limitó a lo que se presentó en los autos. La maniobra para trasladar el caso fuera de la esfera estatal, junto con la ausencia de una acción directa por parte de Melania contra el autor, suscitó interrogantes entre los operadores del derecho. Michael Wolff afirma que fue objeto de cartas enviadas por el equipo legal de la ex primera dama exigiendo una rectificación, una disculpa y una compensación económica, bajo amenaza de una demanda por difamación por valor de $1.000 millones. En lugar de retractarse, recurrió al sistema, basándose en la legislación estatal de Nueva York, conocida como anti-SLAPP, que protege a los periodistas y a los ciudadanos contra las demandas judiciales consideradas intentos de intimidación. La legislación, aunque poco conocida fuera del ámbito jurídico, se utiliza cada vez más en disputas que involucran a figuras públicas y contenidos publicados en plataformas abiertas. Sin embargo, la posición de la defensa no fue la de afrontar el fondo del asunto, sino la de trasladarlo a un tribunal federal, alegando la incompetencia del tribunal estatal para juzgar el caso. Esta medida dio lugar a la formalización de una nueva fase del proceso, centrada ya no en las alegaciones de difamación o libertad de expresión, sino en la definición del domicilio legal de la ex primera dama. Al alegar que es residente de Florida, Melania presentó como prueba el hecho de estar registrada como votante en el estado desde 2019, poseer un carné de conducir local y figurar Mar-a-Lago como residencia oficial en documentos federales. Wolff, por su parte, sostiene que ella reside en Nueva York, en la Trump Tower, donde habría sido localizada en varias ocasiones, y donde el demandante intentó, sin éxito, entregarle personalmente la citación. La divergencia entre las partes debería dar lugar a una solicitud de descubrimiento jurisdiccional, un procedimiento legal que autoriza la recopilación limitada de documentos y declaraciones para determinar la jurisdicción adecuada. Si se autoriza, este proceso incluiría la solicitud de registros de vuelo, comprobantes de residencia y posiblemente una declaración formal de la ex primera dama sobre su rutina de desplazamientos y su lugar de residencia habitual.
En este contexto, la conexión con el caso Epstein comenzó a circular como telón de fondo informal, aunque todavía sin incidencia directa en el fondo del proceso. Las fotografías de Melania en eventos sociales junto a Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y otros asociados volvieron a circular, reforzando la narrativa del autor de que existe un interés público legítimo en investigar e informar sobre la naturaleza de estas relaciones. La defensa, sin embargo, sostiene que dichas imágenes no constituyen prueba de implicación y que cualquier intento de asociarla con el escándalo representa un daño a su imagen. El uso de estas imágenes y menciones en artículos publicados por el autor forma parte de lo que la defensa califica como acusaciones falsas y maliciosas. Pero hasta el momento, Melania Trump no ha presentado ninguna demanda por difamación contra el autor, lo que refuerza la percepción de que la estrategia adoptada es de control procesal y no de confrontación directa del contenido. También se incluyó en la documentación la información de que Melania habría amenazado con demandar a otras figuras públicas, incluido Hunter Biden, con cantidades similares, pero nuevamente sin formalizar ninguna acción. La recurrencia de este patrón, amenazas de demandas con cantidades significativas, seguidas de la ausencia de acciones judiciales, ha sido observada por los analistas como un posible intento de desmovilizar la cobertura crítica, sin exponerse al riesgo de la fase de descubrimiento. En la opinión de los juristas que siguen el caso, la ausencia de un proceso formal puede indicar temor a la presentación de pruebas o a la necesidad de prestar You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... El conjunto de movimientos judiciales y extrajudiciales parece seguir una estrategia de contención, dando prioridad a la esfera procesal sobre la confrontación directa de las acusaciones. En este contexto, los observadores institucionales vuelven su atención al papel del Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, instancia que ya ha desempeñado un papel central en casos relacionados con Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y otros procesos de gran repercusión que involucran a figuras públicas y delitos federales. Según el Departamento de Justicia, el tribunal posee un archivo de más de 1 millón de registros relacionados con el caso Epstein, muchos de los cuales aún no han sido divulgados. La coincidencia entre esta jurisdicción y la elección del foro por parte de la defensa de Melania no pasa desapercibida para los analistas, aunque no hay indicios formales de que se intente controlar el contenido de los archivos. Aún así, la superposición de instancias, nombres y temas sugiere que cualquier movimiento procesal en este tribunal puede tener repercusiones más allá del caso específico. Al sacar a la luz los dispositivos legales activados, los criterios de jurisdicción en disputa y la ausencia de acción directa por parte de la demandada, este caso se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre los derechos individuales, la imagen pública y los límites institucionales de la libertad de expresión. Aunque el litigio se encuentra en una fase preliminar, sus repercusiones pueden servir de precedente para otras disputas que involucren a figuras públicas y acusaciones relacionadas con escándalos de gran alcance. Análisis como este buscan precisamente seguir cómo las disputas técnicas activan mecanismos más amplios del sistema y revelan patrones que, aislados, pasarían desapercibidos. Al observar atentamente el recorrido de casos como este, es posible comprender mejor cómo el propio funcionamiento institucional se adapta y responde a las presiones externas e internas. La activación de la cláusula de diversidad de ciudadanía como fundamento para la remoción del proceso al foro federal no es solo un recurso técnico previsto en la legislación estadounidense. En la práctica,
funciona como un engranaje del sistema jurídico que cobra importancia siempre que hay una disputa sobre qué instancia tiene legitimidad para juzgar un caso. En este sentido, lo que se observa en el enfrentamiento entre Michael Wolff y Melania Trump es la movilización deliberada de este engranaje como primera línea de defensa. La defensa optó por no afrontar directamente el contenido de la demanda basada en la ley anti-SLAPP del estado de Nueva York, sino trasladar el litigio a un espacio en el que las interpretaciones sobre la libertad de expresión, la difamación y el daño a la reputación pueden seguir otro curso. La elección del foro no es neutral. Los tribunales estatales y federales, aunque comparten marcos legales amplios, difieren en jurisprudencia, ritmo procesal, requisitos formales y margen para el descubrimiento previo. Es a partir de este punto que las conexiones institucionales adquieren capas adicionales. El Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, donde se tramita la solicitud de traslado, se ha convertido en los últimos años en una pieza clave en casos de alta complejidad que involucran a figuras públicas, redes de influencia y documentos confidenciales. Allí se concentraron los procesos penales contra Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, incluida la recopilación de más de 1 millón de registros relacionados con el caso. El Departamento de Justicia confirmó recientemente que una parte significativa de esos documentos permanece bajo custodia, en análisis. Y con la liberación parcial aún pendiente, la mención de este archivo, realizada en diferentes momentos por medios especializados y parlamentarios que siguen los acontecimientos, ha aumentado la atención sobre cualquier movimiento relacionado con la jurisdicción de ese tribunal, sobre todo cuando los nombres de Trump, Melania y otros miembros del círculo presidencial aparecen tangencialmente vinculados a las investigaciones anteriores. Esta convergencia ayuda a entender por qué el simple traslado del proceso es visto por los analistas como algo más que un gesto técnico. La elección de la jurisdicción federal, especialmente en ese tribunal, reactiva recuerdos institucionales recientes sobre cómo se trataron las pruebas, los testimonios y los protocolos sensibles en casos anteriores. Aunque no hay elementos formales que vinculen directamente el proceso de Wolff contra Melania con las investigaciones de Epstein, el entorno procesal en el que se desarrolla el caso inevitablemente conlleva a estos antecedentes. El historial del tribunal, la sensibilidad de los nombres involucrados y el archivo confidencial establecen un contexto que interfiere en la percepción institucional del caso, incluso cuando el mérito inmediato se refiere a amenazas de demanda por difamación. La legislación anti-SLAPP, invocada por Wolff como fundamento central de su acción, tiene por objeto proteger la libertad de expresión contra los intentos de silenciamiento mediante litigios. Ha cobrado importancia en los últimos años a medida que se intensifican las disputas entre periodistas y figuras públicas, especialmente en temas de interés colectivo. En el estado de Nueva York, la versión de la ley permite a la parte demandante solicitar la extinción anticipada del proceso, si demuestra que la acción emprendida contra ella tenía como objetivo principal intimidar o reprimir el ejercicio legítimo de la expresión. Es en este punto donde el caso adquiere otra dimensión institucional. El tribunal tendrá que sopesar si las cartas enviadas por el equipo de Melania, con exigencias de retractación y amenazas de demandas millonarias, constituyen o no un intento de coacción indebida a la libertad de prensa. Esta ponderación es particularmente delicada cuando la figura central de la controversia es una ex primera dama de los Estados Unidos. La Constitución y los precedentes judiciales reconocen que las figuras públicas están sujetas a un mayor nivel de escrutinio.
y que por lo tanto las barreras para configurar la difamación contra ellas son más altas. Esto se debe al principio de que el debate público debe ser libre y vigoroso, incluso si implica críticas duras o especulaciones. La Corte Suprema de los Estados Unidos ya ha decidido, en precedentes como New York Times v. Sullivan, que la difamación contra figuras públicas requiere prueba de malicia real, es decir, la demostración de que la información se publicó a sabiendas de su falsedad o con desprecio temerario por la verdad. Este requisito restringe el camino hacia un proceso por difamación, especialmente en contextos en los que el contenido discutido implica registros públicos, fotografías y vínculos indirectos con eventos de interés público. Es en este terreno donde se desarrolla la tensión institucional entre los derechos individuales de Melania Trump y la protección de la expresión periodística representada por Michael Wolff. La información de que los intentos de notificación judicial se vieron sistemáticamente frustrados, con negativas por parte de los guardias de seguridad, y la falta de localización precisa de la ex primera dama, plantea dudas sobre la disposición de las partes a cumplir con los trámites procesales formales. Si se confirma que hubo una resistencia reiterada a la entrega de la notificación, esto podría ser interpretado por el tribunal como un intento de obstrucción indirecta del curso normal de la acción, aunque de forma no explícita. La alternativa adoptada, comparecencia directa ante el Tribunal Federal con solicitud de traslado, puede interpretarse como una estrategia para anticiparse a la jurisdicción y evitar el enfrentamiento directo con la legislación estatal. Al mismo tiempo, la acción se produce en un contexto más amplio de reevaluación institucional sobre los límites del discurso, la responsabilidad de las figuras públicas y el papel de la prensa en contextos polarizados. Los litigios sobre la libertad de expresión han aumentado en el país, especialmente en casos que involucran a celebridades, políticos y temas relacionados con conductas pasadas. La forma en que los tribunales interpretan este tipo de litigios, sobre todo cuando se trata de amenazas anteriores no concretadas, puede sentar precedentes que afecten a futuras disputas similares. En este caso concreto, la ausencia de un proceso formal por parte de Melania, a pesar de las amenazas explícitas y las cuantías significativas mencionadas, podría interpretarse como una señal de que el objetivo inicial era disuadir y no litigar. Este punto, si es aceptado por el juez, podría influir en el análisis de la legitimidad de la acción de Wolff y en la decisión sobre su permanencia en la justicia federal. Las instancias involucradas, los fundamentos legales invocados y la superposición con jurisdicciones marcadas por casos anteriores de alta sensibilidad, hacen de este proceso una especie de prueba informal sobre cómo el sistema jurídico responde a las tensiones entre la reputación, la imagen pública y la libertad de expresión. Aunque el fondo de la acusación de difamación no se está juzgando formalmente en este momento, los elementos procesales y los movimientos institucionales ya configuran un campo de disputa relevante para comprender los mecanismos de autodefensa utilizados por figuras públicas y los límites de ese uso cuando se enfrentan a periodistas. La lectura continua de casos como este ofrece una valiosa ventana para observar cómo funcionan los engranajes jurídicos bajo tensión. El seguimiento de estos acontecimientos permite comprender no solo el resultado, sino también los caminos y las elecciones que definen la forma en que el sistema responde a las disputas delicadas. Al mantener este tipo de análisis en el punto de mira, el canal busca ofrecer al público una comprensión más precisa del funcionamiento institucional.
La posible permanencia del proceso en la jurisdicción federal seguirá dependiendo, entre otros elementos, de la interpretación que haga el tribunal de los argumentos presentados por las partes con respecto al domicilio legal de Melania Trump. En este sentido, el conflicto interpretativo sigue abierto. La defensa afirma que la documentación presentada, incluyendo el registro electoral en el estado de Florida, el permiso de conducir expedido por las autoridades de ese estado y la indicación de Mar-a-Lago como lugar de residencia, constituye un conjunto suficiente para demostrar el vínculo domiciliario exigido para la remisión de la acción al foro federal. Por el contrario, los abogados de Michael Wolff sostienen que dichos registros no descartan la posibilidad de que Melania mantenga su domicilio principal en Nueva York, lugar donde, según esta tesis, permanecería con mayor regularidad y donde habría sido localizada a efectos de citación judicial. Según esta interpretación, la estancia puntual en Mar-a-Lago o el desempeño de actividades sociales en ese entorno no serían elementos capaces de descalificar su condición de residente neoyorquina en el momento de la presentación de la demanda. El centro de la controversia jurídica, por lo tanto, se basa en la definición técnica de domicilio en el derecho de los Estados Unidos. Se trata de un concepto que exige más que una presencia física ocasional. Es necesario demostrar la intención de permanecer, un patrón consistente de residencia y vínculos cotidianos efectivos con el lugar indicado como vivienda principal. Ante disputas de esta naturaleza, es común que la aclaración se produzca mediante una etapa procesal específica conocida como descubrimiento jurisdiccional. En esta fase, la parte interesada puede solicitar la presentación de documentos, registros financieros, comprobantes de residencia e incluso el testimonio bajo juramento de la parte contraria, con el objetivo de aclarar su situación real en materia de vivienda. Si el juez autoriza este procedimiento, Melania podría ser citada formalmente para proporcionar información detallada y responder a preguntas objetivas sobre su rutina, entre ellas, el número de días que pasa en cada estado, la frecuencia de sus desplazamientos y el lugar donde guarda sus bienes personales. Los observadores del ámbito jurídico consideran que, si se admite esta fase de investigación, el proceso podría adquirir nuevos giros tanto en el plano procedimental como en el político. Esto se debe a que los documentos y declaraciones recopilados en esta etapa, aunque formalmente limitados a la discusión de la competencia, pueden acabar revelando conexiones indirectas con otras áreas sensibles. Las preguntas sobre su presencia en Mar-a-Lago, su relación con determinadas figuras públicas o su participación en eventos asociados a personas vinculadas al escándalo Epstein, por ejemplo, pueden reactivar relaciones que hasta entonces se habían tratado como marginales, aunque dicha información no constituye, por sí sola, materia acusatoria. Su eventual incorporación al proceso tiende a ampliar el grado de exposición pública de la ex primera dama, especialmente en un entorno judicial ya marcado por controversias de alta visibilidad. Hasta el momento, no hay consenso entre los juristas sobre la motivación central de la defensa al optar por trasladar el caso a la esfera federal sin, paralelamente, proponer una acción por difamación. Parte de los expertos interpreta esta elección como una estrategia destinada a debilitar la iniciativa de Wolff, buscando vaciar sus fundamentos mediante argumentos de naturaleza estrictamente procesal. Otros ven en la ausencia de una demanda directa por parte de Melania un indicio de cautela ante el riesgo de que la fase de descubrimiento exponga información que la defensa preferiría mantener fuera del alcance judicial. En ambas interpretaciones,
El debate va más allá de la simple corrección de alegaciones o la protección de la imagen. Alcanza los límites operativos del litigio cuando involucra a personas asociadas al poder político y al debate público. La forma en que se está llevando el caso, con la parte acusada de intentar intimidar a un periodista centrando su reacción en la definición del foro y no en el fondo de las alegaciones, ha sido objeto de cuestionamiento en círculos jurídicos especializados. Hay quienes sostienen que este tipo de estrategia, aunque formalmente legítima, contribuye a desviar el foco del debate público. En lugar de discutir lo que se ha dicho, escrito o divulgado, el centro de la controversia pasa a ser quién tiene competencia para juzgar, dónde reside la parte y de qué manera se realizaron las notificaciones. Aunque estos elementos forman parte del funcionamiento normal del sistema jurídico, su uso reiterado en disputas que involucran a la prensa y a figuras públicas ha llevado a los expertos a reevaluar el alcance de las leyes anti-SLAPP y los límites de la llamada litigación defensiva. Según declaraciones públicas atribuidas a Michael Wolff, la ausencia de una respuesta formal de la defensa al contenido de sus alegaciones reforzaría su interpretación de que la iniciativa inicial no tenía como objetivo principal litigar, sino ejercer presión para silenciar. El equipo jurídico de Melania, por su parte, afirma que los textos publicados sobrepasan los límites de la libertad de expresión y que por esa razón el caso debe analizarse desde la perspectiva de la reparación de daños. Hasta el momento, sin embargo, el tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo de estas posiciones, centrando su análisis en la admisibilidad de la remoción y en los criterios relacionados con el domicilio. El panorama sigue sin estar definido. Si el tribunal concluye que Melania es efectivamente residente del estado de Florida, el proceso permanecerá en la jurisdicción federal y podrá incluso ser cerrado mediante una moción de desestimación antes de que se aborde cualquier discusión sobre el contenido. Si, por el contrario, se reconoce la residencia en Nueva York, la acción volverá a la jurisdicción estatal, donde las disposiciones de la legislación anti-SLAPP tienden a aplicarse de manera más amplia. En cualquier caso, el desarrollo del proceso influirá en los debates futuros sobre los límites de la libertad de expresión, el uso estratégico del sistema judicial y la protección institucional de la actividad periodística. Más allá de las personas involucradas y las circunstancias específicas, lo que se observa es la forma en que el sistema jurídico responde a disputas que combinan imagen pública, memoria institucional y responsabilidad discursiva. En un contexto en el que las figuras públicas recurren con frecuencia a instrumentos legales en respuesta a reportajes o investigaciones, la forma en que los tribunales equilibran los derechos individuales y las garantías colectivas asume un papel central en la narrativa institucional. El caso que involucra a Wolff y Melania Trump sigue en evolución, y sus próximos movimientos pueden contribuir, o no, al fortalecimiento de los criterios de transparencia y proporcionalidad en la relación entre el poder político, la prensa y la justicia. Episodios de este tipo refuerzan la importancia de seguir de cerca los acontecimientos